Hola de nuevo. Habla el doctor Ferguson. Por fin un respiro entre tantísima tragedia, ¿eh? En esta ocasión Alan volverá a su origen, en el que investigaba simples casos de objetos malditos, solo y con miedo. Y probablemente sea el momento más cercano con la muerte que ha tenido. En fin, disfruten del caso. Disfruten de esta paz momentánea. Desperté esa mañana sintiéndome más agotado que cuando me había ido a la cama. El tiempo tenía una nueva cualidad densa y pesada que parecía ejercer presión sobre todos nosotros. Los días de claridad y sosiego eran solo un recuerdo. El mundo había cambiado de maneras que todavía no podíamos comprender del todo. El despertar de los muertos, como lo habían llamado los medios, se había convertido en el tema central de todas las conversaciones. El televisor que permanecía encendido en la esquina de mi pequeña sala zumbaba con debates incesantes y reportajes en vivo. Juristas, líderes religiosos, científicos, todos tenían algo que decir, algo que reportar en este nuevo mundo que nos estábamos esforzando por entender. Las leyes y derechos humanos eran un tema de discusión constante. Antes de todo esto, la muerte era una línea definida, clara e incuestionable. Pero ahora, ¿qué significaba realmente estar muerto? ¿Los que habían vuelto a la vida tendrían los mismos derechos que los que nunca habían dejado de respirar? ¿Qué pasaría con sus propiedades, sus bienes? ¿Y las herencias? ¿Qué sucedería con las que ya habían sido repartidas entre los vivos? Los abogados estaban lidiando con un nuevo tipo de litigios. Los tribunales estaban inundados de casos y demandas, y las leyes que teníamos parecían obsoletas e inadecuadas. La cultura y la sociedad también estaban atravesando un proceso de transformación. De repente, personas de distintas épocas, con costumbres y lenguajes diferentes, habían surgido de la nada. El choque cultural era evidente. Los que habían regresado necesitaban adaptarse a un mundo que había avanzado sin ellos, mientras que nosotros, los que nunca habíamos dejado este plano, teníamos que aprender a convivir con quienes eran como ecos de un pasado. Muchas ciudades empezaron a recibir a estas personas en albergues para cuidarlos mientras se resolvía qué hacer con ellos. Desde el punto de vista científico, el fenómeno era a la vez fascinante y aterrador. Los límites de la vida y la muerte se habían difuminado y nuestra comprensión de la realidad misma se tambaleaba. Los investigadores estaban tratando de darle sentido a lo que estaba ocurriendo, de encontrar una explicación, pero todas las teorías parecían insuficientes frente a lo que estábamos presenciando. A pesar de estar inmerso en este caos, me sentía ajeno a él. Sentía una pesada culpa que me oprimía el pecho, una sensación de responsabilidad que no podía sacudirme. Nosotros habíamos activado el reloj de sol. De alguna manera no podía evitar sentir que esto era culpa nuestra. Como es usual, Christian me llamó en secretismo para invitarme al clásico café al que hemos ido tantas veces ya. En esta ocasión, primero mi mentor y yo hablamos largo y tendido sobre la aparición de los muertos, nuestras opiniones, nuestras dudas, nuestros temores. De cierta forma se sentía liberador poder platicar en voz alta de estos temas que nos tienen prohibido compartir en público normalmente. Sin embargo, ya que el mundo entero sabe que hay cosas mucho más oscuras y tenebrosas de lo que creen, como el caso de la televisión en el poblado, y ahora esto de los muertos, ya no hay necesidad de ocultarlo. Christian me habló entonces de la siguiente misión que la agencia me asignó. Me enviaron solo, sin ninguna compañía. ¿Cómo extrañaba esto? El lugar al que debía ir era un museo de cera recientemente abandonado en una ciudad en caos, donde los muertos se habían levantado. Desde que ocurrió ese incidente, muchos negocios habían cerrado, incluyendo este museo. Los dueños del establecimiento aseguraban que los casos paranormales habían empezado a suceder desde que los muertos despertaron. Contaron que el cuidador del museo había desaparecido sin dejar rastro, y que no se atrevían a entrar por los extraños fenómenos que estaban ocurriendo en su ciudad. Ante el miedo y la incertidumbre, decidieron llamar a la policía.
Como ya sabes, los tentáculos de la agencia llegan a muchos sectores de la sociedad y la policía es uno de los principales en los que estamos coludidos. Así que esa era la tapadera perfecta para mí. Asumí el papel de un detective policial para investigar la situación. Recuerdo claramente cómo me sentí al entrar al museo por primera vez. La oscuridad envolvía cada esquina, cada figura de cera. La única luz que había venía de la linterna en mi mano. Esa escasa iluminación hacía que todo fuera más terrorífico. Los personajes de cera, inmóviles en la penumbra, parecían listos para cobrar vida en cualquier momento. La inquietud me invadía a cada paso que daba. En el museo había figuras de cera de celebridades, políticos, personajes históricos y de la cultura pop. Cada uno inmortalizado en un gesto, en una pose. Aunque era evidente que eran estatuas de cera, la oscuridad y el ambiente tenso me hacían sentir como si estuviera rodeado de personas reales, petrificadas y en silencio. Todo era tan silencioso que podía oír mi propio latido, acompasado con el ruido de mis pisadas. El silencio se interrumpía solo por los ecos lejanos de la ciudad en caos, esos sonidos que filtraban a través de las paredes del museo. En ese lugar sentí por primera vez la desesperanza de la situación. Estaba solo, en un lugar lleno de sombras y figuras de cera, buscando respuestas a eventos inexplicables, y afuera del museo, una horda de personas que hace no mucho estaban muertas vagaban por ahí intentando encontrar su lugar en el mundo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho a medida que me adentraba en el museo. Cada figura de cera que iluminaba con mi linterna parecía cobrar vida por un instante, causándome escalofríos. El aire frío y estancado, el silencio perturbador y las figuras de cera generaban un ambiente opresivo, casi palpable. Los pasillos del museo se extendían como un laberinto, cada sala llena de estas figuras perturbadoras, cada una con su propia historia, capturada en su expresión inmutable. Era como caminar a través de un bosque de estatuas, donde cada rostro conocido me observaba desde la oscuridad. Mis pasos resonaban por los ecos eternos de los pasillos oscuros. En una de esas salas, de las más alejadas, encontré la figura de un anciano. Me detuve casi por instinto, sintiendo una extraña atracción por esa estatua en particular. Era un hombre de edad avanzada. La cera replicaba arrugas y líneas de expresión que solo los años pueden proporcionar. Sus ojos, tan abiertos que parecía que se les saldrían, miraban a la nada con un profundo horror. Su postura, encorvada antinaturalmente, y su ropa antigua y raída sugerían que era alguien de una época muy pasada. No había ninguna placa a su lado, ningún rastro de quién era o qué significaba. Solo estaba allí, solitario en su silencio. Sentí una especie de respeto escalofriante por esta figura, como si de alguna manera fuera diferente de las demás. Iluminé su rostro con mi linterna y parecía casi real. Los detalles finamente labrados en la cera le daban una expresión de maldad que me llegó al alma. La atmósfera cambió de repente. Aunque todavía estaba rodeado de figuras de cera, sentía que este anciano en particular estaba cargado de una presencia casi tangible. Casi podía ver un brillo en sus ojos vidriosos, una energía que no había notado en las demás estatuas. Decidí acercarme más. Quería ver si podía encontrar algún indicio que explicara mi reacción. Examiné cada pliegue de la ropa, cada línea en su rostro, cada detalle de su figura, tratando de entender por qué me sentía tan inquieto. Algo en su mirada me perturbó, algo más allá de la tristeza y el miedo que parecía albergar. Sentí un escalofrío en la espalda y una punzada de inquietud en el estómago. Pero decidí seguir adelante, tratando de ignorar el nudo en mi garganta. Las estatuas de cera seguían desfilando bajo el fulgor de mi linterna, figuras que parecían más vivas que nunca en la penumbra del museo.
A pesar de mi ansiedad, continué con mi tarea, observando cada rostro, cada detalle, buscando alguna pista que pudiera llevarme a descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. La inquietud se intensificó cuando en una sala diferente me topé nuevamente con el mismo anciano. Mi corazón se detuvo por un instante. Era la misma figura, el mismo traje antiguo, la misma mirada llena de miedo. Era imposible, pero ahí estaba, como un eco que se repetía en la oscuridad. Sintiéndome atrapado en una pesadilla, traté de convencerme de que era una coincidencia, que quizás hubiera varias figuras del mismo anciano repartidas por el museo. Pero algo en mi interior me decía que no era así, que algo extraño y perturbador estaba ocurriendo. Este museo, que antes parecía un simple vestigio del pasado, se estaba convirtiendo en un laberinto de miedo e incertidumbre. Y en medio de todo, la figura del anciano parecía ser el corazón de este enigma. Una figura que, a pesar de ser inmóvil y silenciosa, parecía estar gritándome un mensaje que aún no podía descifrar. Era momento de seguir adelante una vez más, de continuar con mi misión. Pero sabía que por más que intentara alejarme, la imagen del viejo seguiría persiguiéndome. Un fantasma en los pasillos de un museo lleno de horrores. Porque en este laberinto de cera yo era el intruso, y el anciano, con su mirada aterrada, era un verdugo que esperaba que yo bajara la guardia. Finalmente llegué a una puerta cerrada apartada del resto, oculta entre la penumbra. Me detuve un momento, observándola. Había algo en ella que me llamaba, una especie de presencia que me incitaba a abrirla. Al entrar, lo que encontré me hizo estremecer. Era una bodega, repleta de objetos cubiertos por telas polvorientas y cajas apiladas hasta el techo. Pero no fue eso lo que me erizó la piel, sino el rastro de sangre seca que se extendía por el suelo, guiándome hasta un cuerpo sin vida. Por su uniforme, pude deducir que era el vigilante del museo. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos y sin vida. Y a su lado, medio oculto, estaba la figura de cera del anciano retorcido. La misma mirada aterrorizada, el mismo traje antiguo. Por un momento me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista del cadáver y la estatua que lo acompañaba. El terror se apoderó de mí y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me di la vuelta y empecé a correr, tratando de alejarme lo más rápido posible. Pero entonces, algo se movió detrás de mí. Detuve mi escape y me volví. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La oscuridad me devolvió la mirada, imperturbable. Con la linterna en mano inspeccioné el lugar, buscando cualquier indicio de movimiento. Pero todo estaba inmóvil, y la estatua del anciano ya no estaba. Giré para continuar mi camino a la salida de la bodega. Y entonces lo oí. Un crujido suave, casi imperceptible. Parecía provenir de la oscuridad más allá del alcance de mi linterna. Y en ese instante, un montón de pasos veloces se escucharon corriendo hacia mí. Sentí un nudo en la garganta y sin pensarlo salí de la bodega y cerré la puerta de golpe. Los pasos cesaron y el silencio se adueñó del lugar una vez más. Apoyé la espalda contra la puerta, tratando de calmar mi respiración. Había algo ahí conmigo, algo que se escondía en la oscuridad. El cadáver del vigilante, la figura de cera del anciano, los rastros de sangre. Todo apuntaba a un misterio que iba más allá de lo comprensible. Mi corazón parecía un tambor desbocado. Cada latido reverberaba en mi cabeza. Ahora, con la clara intención de huir del museo, comencé a caminar por los corredores de vuelta a la salida.
pero no fue sino hasta la mitad del camino cuando me topé con ellos. 5 estatuas de cera del anciano, todas idénticas, bloqueándome el camino. Poseían poses retorcidas como si hubieran quedado a medio andar. Respirando tan precipitadamente que me mareé, me quedé viendo a las estatuas iluminadas con mi linterna. Comencé a temblar, asustado por mi posible final. Pasaron segundos que se hicieron eternos, y entonces el silencio del lugar se rompió cuando una de las figuras giró los ojos y me miró directamente. Eran ojos vacíos, ojos de cera, pero con una intensidad que nunca olvidaré. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y el miedo verdadero se apoderó de mí. Eran los ojos de un muerto, los ojos de un fantasma atrapado en la cera. Me quedé helado, sintiendo cómo el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Con un grito ahogado salí corriendo regresando por donde vine, esperando encontrar una salida trasera. Pero en cuanto quité la mirada de ellos, los ecos de mis propios pasos parecían perseguirme, acompañados del sonido de las figuras de cera moviéndose. Era un crujido casi imperceptible, pero lo suficiente como para que mi piel se erizara. Ante el conocimiento de que estaba siendo perseguido, volví la mirada hacia atrás y las figuras parecían haber cambiado de posición, acercándose más y más, aunque siempre se quedaban inmóviles cuando clavaba mis ojos en ellas. Desesperado tanteé la bolsa de mi chaleco sin apartar la mirada de las estatuas para sacar la cámara maldita. Quería comprobar el origen de estas entidades. La pantalla de la cámara mostraba las estatuas iluminadas con un tono turquesa, una luz fantasmal que iluminaba lo oculto, y con ello comprobé que no se trataba de espectros, sino de objetos malditos. De algún modo esto me causó un alivio, pues por lo que he vivido, los espectros tienden a comportarse de manera más errática e impredecible. Paralizado de terror, comprendí que si apartaba la vista de ellos, aunque fuera por un segundo, los ancianos de cera continuarían su avance silencioso. Tenía que mantenerlos a raya mientras llamaba a las hermanas y esperaba su rescate. Así, con el miedo y la desesperación como únicos compañeros, mantuve la mirada fija en los ancianos de cera. Las figuras inertes parecían seguirme con sus ojos inquietantes, esperando el momento en que mi guardia bajara para avanzar. Pero no podía permitirlo. Mi vida estaba en juego. Así que me quedé allí, en aquel oscuro museo, sosteniendo la cámara maldita con mano temblorosa, esperando a que las hermanas llegaran a rescatarme de la persecución eterna de los ancianos de cera. Minutos después, a lo lejos, escuché el sonido característico del auto de las hermanas. Fue como escuchar la melodía más hermosa después de horas de silencio abrumador en aquel museo. El hecho de que ellas llegaran tan rápido, siendo que estábamos a muchísimos kilómetros de distancia, me desconcertó, pero ya nada puede sorprenderme. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Sabía que el rescate estaba cerca, pero aún no podía bajar la guardia. Las hermanas de gesto serio y rostro impasible entraron en el museo con una determinación de acero. Armadas con herramientas especiales para contener a los objetos malditos, se movían con una precisión quirúrgica. Cada gesto, cada palabra, cada paso estaba medido y ensayado como siempre. Era un ballet de control y poder. Con un último vistazo a las figuras de cera, me alejé, dejando a las hermanas hacer su trabajo. El terror se desvaneció lentamente, dejando en su lugar un vacío. Me sentía exhausto. Llamé a Christian para notificarle de mi pequeña victoria. Esperaba una simple felicitación y la orden de que me fuera a casa, pero fue todo lo contrario. Solo me pidió que regresara a la agencia de inmediato, pues debía conocer a alguien. Cuando llegué, él mismo me recibió.
Me acompañó a través de los misteriosos pasillos de la agencia repletos de científicos, soldados e investigadores que corrían de un lado a otro apresurados por sus propios deberes. Llegamos al departamento de espectros, en donde la agencia se dedica a aprender e investigar sobre estos seres que habitan el mundo. Christian me presentó a una chica pequeña, tímida y de voz tranquila, que contrastaba enormemente con la brutalidad y crueldad de esta organización que combate lo sobrenatural. Su presencia me tranquilizaba, y aunque sus ojos reflejaban la misma seriedad que los míos, también había en ellos un brillo de curiosidad que me resultaba reconfortante. Alan, te presento a Lucy. Ella es como tú, pero se encarga de investigar a los espectros. Tiene información que puede ayudarnos a entender la tragedia de los muertos. Los dejaré conocerse. Nos sentamos a hablar, a intercambiar ideas. Lucy tenía una mente brillante y siempre veía más allá de lo evidente. Definitivamente era muchísimo más lista que yo, y vaya que es linda. Hablamos durante horas, discutiendo sobre los espectros, sobre los objetos malditos y sobre el reloj de sol. Nos planteamos 1001 teorías, descartamos otras tantas, pero había algo en lo que ambos coincidíamos. Los sucesos recientes eran solo la punta del iceberg. Había algo más grande, algo más oscuro esperando ser descubierto. Acordamos seguir trabajando juntos. De hecho, la agencia estaba planeando una misión para ambos. Una misión bastante extraña, por decirlo de algún modo. Ya veremos qué ocurre. Al salir de la oficina esa noche no pude evitar echar un vistazo hacia atrás. Las luces del edificio de la agencia parecían parpadear en la oscuridad. Este era el único faro de esperanza en el mundo.